Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud. Tenemos un invitado que ya ha venido en una ocasión anteriores porque son temas súper interesantes que nos competen a todos los que tenemos esqueletos, a todos los todos los vertebrados. A todos los vertebrados, así que todos los vertebrados que nos están viendo en la casa, en el programa Hablemos de Salud. Tenemos aquí con nosotros al doctor José Luis Dinamarca, geriatra y encargado del programa de ortogeriatría del Hospital Dr. Gustavo Fricke. Son palabras largas, pero son palabras importantes también, porque efectivamente es un tema que nos compete a todos y a medida que va aumentando en la edad, se va haciendo un tema cada vez más relevante. ¿Cómo está, doctor? Bien, pues contento de estar aquí de nuevo con ustedes. Ya, oiga, en estos días se celebra, y lo habíamos estado conversando, que hay muchas efemérides de salud, pero hay una particularmente interesante que es el Día de la Osteoporosis, que se conmemora en octubre. Y partamos un poco porque uno tiene como una confusión. De repente tengo artrosis, tengo artritis, tengo osteoporosis, tengo. ¿Qué es la osteoporosis, doctor, y qué la causa? Bueno, la osteoporosis es un síndrome, ¿cierto? Un conjunto de signos que le van ocurriendo al esqueleto óseo, es decir, a los huesos propiamente tal, pero principalmente relacionado con la densidad mineral, es decir, la cantidad de mineral que tiene el calcio. Y como el principal mineral, digo el hueso, como el principal mineral del hueso es el calcio, es una pérdida progresiva de calcio que va comprometiendo la capacidad del hueso de mantener su estructura. Eso es la osteoporosis. Las otras cosas, como la artrosis, tiene que ver con daño del cartílago de las articulaciones. Esos son enfermedades diferentes, son condiciones distintas. Y hay otras, de repente, por ejemplo, las artritis, que también son enfermedades de las articulaciones, inflamación de las articulaciones. Los anglosajones llaman artritis u osteoartritis a la artrosis, entonces eso aumenta más todavía la confusión. Pero aquí en Hispanoamérica hablamos de osteoporosis, como les contaba, cuando es el hueso el que se echa a perder. Vamos a abundar un poco en eso, claro. El nombre osteoporosis hace referencia a que cuando uno mira al microscopio, el hueso tiene dos partes, la parte cortical y la parte esponjosa, que se llama, ¿ya? Entonces, la parte cortical se adelgaza un poco, pero en la parte esponjosa se notan los poros, por decirlo así, como agujeros, que son mucho más grandes que lo normal. Entonces, por eso se llama osteoporosis, poros en los huesos. Ya, y entonces, ¿qué significa para una persona tener osteoporosis? Bueno, significa tener una condición indeseable. Claro. Es una condición mórbida, es una, nosotros le llamamos una entidad nosológica, es decir, una enfermedad, ¿ya? Ahora, tiene muchas causas, pero no es bueno tenerlas, claramente, ¿ya? El punto es que, como es asintomática inicialmente, mucha gente tiene osteoporosis y no lo sabe, ¿ya? Como la diabetes. Yo diría que peor que la diabetes, ¿Ya? Peor, porque va afectando progresivamente. Mira, a ver, para que esto quede bien claro, nosotros existimos gracias a que durante los procesos evolutivos biológicos se eligió una molécula para poder movernos. No solo para poder trasladarnos de un lugar a otro, sino que para que todas las cosas que necesitan moverse, por ejemplo, una molécula pase de un lugar a otro, hace falta otra molécula que permita los mecanismos del movimiento. Y esa molécula que eligió la evolución es el calcio. Como es tan importante la movilidad entre los vertebrados, se constituyó una especie de banco central del calcio. El calcio es la moneda de nuestro organismo, ¿no? Como el peso chileno en el caso del Banco Central de Chile. La moneda de los organismos biológicos es el calcio. El calcio permite el movimiento. Y el banco central del calcio es el esqueleto óseo. De modo tal que la osteoporosis significa que el banco central del organismo, el banco central de nuestra economía biológica, está con fugas que no están siendo repuestas. Se está empobreciendo al punto de que llega un momento en que el banco central va a quebrar, lo que equivale a una fractura.
Eso le quería preguntar. En el fondo, el síntoma, entre comillas, es como una fractura. ¿Y eso tiene cura? Sí. A ver, tanto la osteoporosis como las fracturas osteoporóticas o fracturas por fragilidad, que se les llama hoy en día, tienen tratamiento, ¿ya? Ahora, lo ideal es no tener osteoporosis. Y la osteoporosis tiene nombre de mujer. No es que le vayan a poner osteoporosis a una hija, pero el punto es que, ¿por qué tiene nombre de mujer? Porque ocurre principalmente en la población femenina, debido a que uno de los grandes protectores del hueso en la mujer es el estrógeno. Cuando ocurre el climaterio y la menopausia, el hueso queda expuesto debido a la pérdida o a la disminución progresiva y cada vez mayor de los estrógenos producidos por los ovarios. De modo tal que lo principal que podemos hacer para no tener osteoporosis es tratarnos la insuficiencia ovárica asociada al climaterio y la menopausia. Y quienes no pueden acceder a no pueden realizarse una terapia por distintas razones. Es pocas las personas que no podrían, son pocas las mujeres que no podrían. ¿Ya? Se calcula que aproximadamente entre el 2 y el 4% de la población, es poquísima. ¿Ya? Pero si corresponde a ese 2 y 4%, sí que hay muchas cosas que hacer, ¿ya? Y que se asimilan a lo que se puede hacer en la población general, también en la población masculina. ¿Ya? El cuidado del banco central comienza desde antes de nacer, ¿ya? Desde antes de existir en realidad. Si yo quiero que mis hijos y mis hijas tengan buenos bancos centrales, buenos esqueletos, debo cuidar mi vida para transmitirles buenos genes relacionados con esto. El esqueleto óseo, nuestro banco central, crece de la mayor forma durante la gestación y durante los 6 primeros meses, primer año, hasta los 2 primeros años de lactancia materna. Por eso es tan importante cuidarnos el embarazo, cuidarnos previamente las mujeres fértiles, los varones fértiles en edad fértil, ¿cierto? En edad de procrear, para dar a luz generaciones sanas. Y también, además de cuidarnos del embarazo, no fumar, no beber alcohol, consumir las vitaminas y cosas que nos den los médicos, debemos también procurar la lactancia materna exclusiva, ¿ya? Y mantener buena movilidad. Fíjate que esto al final estamos hablando de estilos de vida saludables. Es que eso estaba pensando, porque está bien, es cierto, es súper importante lo que nos está diciendo, pero nosotros que ya estamos adultos, ya crecimos, ya pasó, digamos, tenemos que cuidarnos ahora. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy? Bueno, esto tiene dos miradas en el fondo, ¿cierto? La mirada larga, que les estaba diciendo yo ahora, la mirada a largo plazo, la inversión, para que el banco central no se deteriore, y la mirada en el corto plazo. Tenemos que combinar ambas, ¿ya? Porque el envejecimiento es una cuestión intergeneracional. Entonces, por una parte prevenirla, y por otra parte, una vez que ya está o que sabemos que puede estar, lo primero es buscarla. ¿Cómo podemos buscarla? Vamos al médico y le decimos, quisiera saber si tengo o no tengo osteoporosis, o una etapa previa a la osteoporosis, que es la osteopenia. Y el médico debiera decirles, mire, yo voy a estudiar los factores de riesgo que usted tiene para que su hueso se dañe. Hoy en día los llamamos los factores crónicos de riesgo de daño óseo. Y lo publicamos este año en un trabajo que hicimos desde el Frique en alianza con la Universidad del Paraíso. Eso es lo primero que hace el médico. Pero además le va a pedir algún examen. Ese examen, el principal, se llama la densitometría ósea o también algún tipo de imagen, por ejemplo, las ecografías específicas para osteoporosis. Ya. Ahora, ¿qué pasa si la tiene? Claro. ¿Cierto? Bueno, va a depender del impacto de la osteoporosis y del momento de evolución de la osteoporosis, ¿cierto? Si está en osteopenia y está en edad de climaterio, el médico le va a decir, mire, consuma alimentos con calcio, consuma calcio con vitamina D y haga algunos ejercicios que se llaman osteogénicos, ¿no? Y también va a decirle, mire, nos vamos a controlar en un año más para ver cómo esto evoluciona. Si evoluciona mal, va a proponerle el uso de medicamentos para frenar la osteoporosis, que se llaman bifosfonatos o denosumab principalmente, ¿ya? De los que contamos acá en Chile. Y eso es lo que se estaría haciendo por fuera. Ahora, si los factores de riesgo existen, también hay que manejarlos uno por uno. Ya. Y ahí tocamos un tema, el calcio.
Porque uno dice, tome calcio, tome vitamina D, tome esto, tome aquello, tome polvo de cobra negra mezclado con tarántula del Amazonas y con eso se va a mejorar. Porque hay tantos remedios además que están promocionando en los canales en todos lados. Y uno dice primero, ¿tengo que consumir calcio? Segundo, ¿cuánto calcio tengo que tomar? Tercero, ¿me sirve el polvo de araña con serpiente o en realidad no tengo que dejar un poquito de lado? Bueno, como les contaba, el calcio es la moneda de nuestro organismo. Nosotros subsistimos gracias a que ingresa calcio nuevo, porque el hueso se saca calcio a la sangre y mueve calcio constantemente. Este banco central está movilizándose, renovándose, ¿ya? Constantemente. Si deja de entrar calcio al organismo, estamos mal, porque necesitamos calcio en la sangre y entonces el banco central empieza a tirar calcio y empieza a quedarse sin calcio, empieza a quedarse sin plata. Entonces, sí, es necesario consumir calcio, indudablemente que sí. El principal calcio que debemos consumir es el de los alimentos. ¿Qué alimentos? Carnes, peces y lácteos. El más importante son los lácteos, ¿ya? Eso en términos alimentarios. Pero resulta que hay una llave, porque el calcio que ingresa al intestino tiene que pasar a la sangre, y quien abre las puertas para que pase a la sangre se llama vitamina D. Sol. Sol principalmente, pero también bioma, es decir, las bacterias que habitan en nuestro intestino. ¿Cómo mantenemos las bacterias de nuestro intestino sanitas? Comiendo sanito y yendo al baño cuando corresponde, no aguantándonos. Cuando nos aguantamos las ganas de defecar, resulta que se empieza a acumular un solo tipo de bacteria dentro de nuestro organismo, cualquiera que sea. Habitualmente son las Escherichia coli, que es un bacilo muy común en el intestino. Que cuando se sobrepasa ahí causa enfermedades. Cuando se sobrepasa, el gran problema es que muchas de las vitaminas que nosotros necesitamos, incluida la vitamina D, que también ingresa por vía digestiva, necesitan diversas bacterias para poder activarse. Y si esas bacterias no están, no se activan, ¿ya? Entonces, la vitamina D, la vitamina K, que también es importante para el hueso, y la vitamina B12, también importante para el hueso, tienen que estar las tres en el intestino sanitas para que pase el calcio a la sangre y de la sangre a los huesos, ¿ya? Bueno, entonces, cuando ya el alimento no es suficiente y el médico nos dice, usted tiene osteoporosis, me voy a dejarle un suplemento de calcio, ¿ya? Además de que usted tiene que empezar a comer calcio, a consumirlo en los alimentos, le voy a dejar un suplemento. Ese suplemento, en general, nosotros nunca lo dejamos solo, salvo algunas excepciones, pero en general siempre es calcio con vitamina D. Ya, lo importante es que totalice 1.200 miligramos de calcio y entre 800 y 2.000 unidades de vitamina D al día. Ya, la vitamina D debe consumirse diariamente. Ya tenemos claridad de que los golpes vitamínicos que dábamos antaño no son ideales. Porque son como pan para hoy, hambre para mañana. Como es que se asocian otros problemas, ¿no? O además creo que es como el exceso al final se elimina y no sirve. Fundamentalmente lo que nos dice la evidencia es que las dosis muy elevadas de vitamina D, por ejemplo dosis semanales o mensuales o semestrales, como incluso llegamos a dar en algún momento a principios de siglo, se asocian a caídas. ¿Ya? Aumenta el riesgo de caídas y por lo tanto también aumenta el riesgo de fracturas. Por eso no se debe superar 2.000 unidades de vitamina D diarias. Debe tomarse diariamente. La vitamina D, entre nos, es una hormona. Entonces, a nadie le gustaría que le dieran 300.000 microgramos de una hormona, por ejemplo, la TSH, ¿verdad? O sea, a la levotiroxina. Como hormona debemos manejar la vitamina D de manera cuidadosa. ¡Oh, qué sorprendente! Bueno, aprendimos algo hoy día sobre la vitamina D. Estamos hablando con el doctor José Luis Dinamarca, acuérdense que es geriatra, y estamos conversando acerca de la osteoporosis. Ya, oiga, y entonces, pero yo me puse a pensar cuando estábamos hablando de las caídas y de la fragilidad del hueso, y aquí vamos a arribar al tiro porque uno dice, entonces que quedarse sentadito y no moverse mucho para no caerse. Y es todo lo contrario. Todo lo contrario. Estamos hechos para movernos. Y de hecho nuestra evolución, la evolución de nuestra especie humana, está hecha para movernos caminando. Todo nuestro esqueleto óseo, nuestro banco central, evolucionó para estar de pie, para caminar, correr y saltar. De hecho somos la especie que más tiempo dura corriendo persistentemente. Ninguna otra nos gana. Puede que haya una que otra, pero en distancias nosotros fuimos hechos para cazar por cansancio a especies corredoras. Ese es
nuestro target, nuestro objetivo evolutivo en términos motores. Pero nuestra sociedad actual padece de una enfermedad grave, que es el sedentarismo, es decir, pasar sentados, como estamos nosotros ahora, ¿cierto? Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo sentados y el éxito evolutivo se mide en poco tiempo de cuán cómoda puedo hacer mi vida. Pasar sentado en el auto, pasar sentado en la casa, haga todo de la comodidad del sillón de su hogar, ¿cierto? Hemos privilegiado la comodidad por la salud pensando que iba a ser mejor, pero la verdad que no ha sido tanto así. Entonces es muy importante moverse de manera adecuada. El movimiento, el macromovimiento, por ejemplo el traslado, hacer ejercicio, contacto con la naturaleza, impacta sobre los micromovimientos dentro de nuestras propias células, dentro de nuestro propio genoma, para bien. Es bueno el movimiento cuando está bien llevado. Y junto con el movimiento hay algunas otras cosas que, como les comentaba, que se llaman factores de riesgo crónico de daño óseo. Entre las cuales hay algunas cosas bien sorprendentes que tienen relación con cosas que la gente conoce. Por ejemplo, la anemia, ¿cierto? La anemia es una condición en la que disminuye la cantidad de glóbulos rojos y la cantidad de hemoglobina dentro de los glóbulos rojos, y que mucha población tiene, y también especialmente la población femenina. La anemia no es una condición normal, es una condición de salud, es una entidad nosológica, es decir, es una enfermedad. Y la anemia es un factor de riesgo independiente de daño óseo. ¿Ya? Porque no hay transporte para el calcio. Exactamente, no hay transporte para el oxígeno de las células del hueso. Ya. Y tampoco hay transporte para el CO2 que las células del hueso generan gracias a la respiración celular. El hueso tiene al menos 3 tipos de células que están ahí vivas, no es una piedra dura. Este banco central tiene gerentes, que se llaman osteocitos, y tiene funcionarios como nosotros, que hacemos la pega, que se llaman osteoblastos, que son los que sacan calcio de la sangre y lo ponen en distintas partes del hueso, y los osteoclastos, que son los que van quitando el calcio, entre comillas, viejo, utilizado, o que hay que reutilizar, y lo van tirando hacia la sangre. Y la osteoporosis en la práctica es un desbalance de estas dos células a favor de los osteoclastos. Se saca más calcio que el que ingresa. Entonces la anemia hace que este equilibrio que debe existir entre los gerentes y los funcionarios se pierda. La anemia, la falta de proteínas de la sangre, la hipoalbuminemia, la enfermedad renal, y por eso es tan importante mantenerse bien hidratado para evitar daño crónico del riñón producto de disminución del volumen de sangre. También, además de la vitamina D, la vitamina B12 que la habíamos nombrado, la vitamina K. ¿De dónde saco vitamina K? De los vegetales de hoja verde, que deben consumirse al menos 100 gramos a la semana, aliñados con aceite, para que la vitamina K no se desnaturalice, porque es lábil frente al limón o a lo ácido. Entonces son tips para que usted tenga un mejor pronóstico en su hueso. Y por contraparte, hay otros factores de riesgo del hueso que son cosas que nos echamos encima y que no deberíamos echarnos encima. Por ejemplo, el tabaco, por ejemplo, el alcohol en exceso y lamentablemente algunos medicamentos que hay que identificar, que hay que seguirlos tomando, pero teniendo en cuenta que hay que cuidar más el hueso. Por ejemplo, los antiepilépticos. Los antiepilépticos son lamentablemente un factor de riesgo para el hueso, dañan directamente el hueso. La fenitoína, los más modernos son un poquito menos, pero lamentablemente sí existe daño. Los corticoides, por ejemplo, también. Y aparte que son medicamentos que se toman harto rato, o sea, se toman de son manera medicamentos crónica. Claro, los corticoides, los anticoagulantes antiguos, ya como la warfarina y el acenocumarol, son inhibidores de la vitamina K, y la vitamina K activa una proteína, un conjunto de proteínas que conocemos como osteocalcinas, que llevan calcio al hueso. Entonces ahí ya tenemos 3, y otro importante que se toma muchísimo, que es la metformina. ¿Ya? La metformina compite por la absorción de la vitamina B12, y cuando falta vitamina B12 se produce un aumento de la homocisteína, que es, entre otras cosas, osteotóxica también. Entonces, ¿qué significa eso? Hay que mantener esos tratamientos, porque son el tratamiento de otras enfermedades graves, como la epilepsia, la resistencia a la insulina, la artritis reumatoide, etc. Eso hay que mantenerlos. Pero hay que decirle al médico, que es el tratante: doctor, estos medicamentos me
van potencialmente a hacer un daño a mi hueso, entonces necesito que usted lo tenga en cuenta para que me diga qué hacer para contrarrestar este efecto adverso del medicamento. Pucha, doctor, podemos estar aquí toda la tarde porque en realidad hay que aprender harto. Y, o sea, yo por lo menos quedé helada con lo del aceite, con las verduras verdes, porque uno tiende a echarle limón, vinagre y cuánta cosa, porque a algunas personas no les gustan mucho y otros quieren que estén más sabrosas, pero también hay que alimentarse bien. Es un tip de nutrición. Sí. Si consumieron 100 gramos de brócoli, por ejemplo, con un poquito de aceite, ya están listos. A la semana con eso de vitamina K es suficiente. Pueden seguir aliñando con limón si quieren, si es que les gusta. Ah, ya. Un alivio, pero además a todos los que toman medicamentos de tipo crónico, sería bueno preguntarle al médico. Uno a veces tiende a ver distintos especialistas, el especialista cada uno ve precisamente aquello que le compete, y de repente nos cuesta, como lo que usted está mencionando, como integrar todas las enfermedades o todos los sistemas corporales y decir, mira, sabes que esto se relaciona con esto, y si tengo anemia me pasa esto, y si tengo esto otro me pasa esto otro. De repente a nosotros nos cuesta como vernos como una sola entidad. Bueno, eso es lo que hace la geriatría. Así que tal vez el mensaje es, vaya a su geriatra. Mire, a los niños los llevamos al pediatra. No hace falta que estén enfermos, hacemos control de niños sanos, ¿verdad? No espere estar enfermo o estarse muriendo para que lo lleven al geriatra. Vaya usted mientras sea bueno para usted. Cumplió 50, vaya al geriatra, no le va a hacer daño. No le vamos a hacer daño a nosotros los geriatras. Nos va a ayudar a tener una mejor vejez y después llegar ahí felizmente un poquito más allá, en buen estado, además caminando y alimentándonos bien. Ya, los dejamos invitados. Primero agradecer al doctor José Luis Dinamarca, geriatra, por habernos acompañado y haber conversado un poquito de la osteoporosis en el fondo de nuestro cuerpo. Y recordarles a todos que nos pueden ver a través de Instagram, Facebook, y también, por supuesto, si se perdieron alguna parte de este programa o de otros programas donde hablamos de temas súper interesantes, pueden ir a nuestro YouTube del Hospital Dr. Gustavo Fricke. Los dejamos invitados, por supuesto, para otra edición de Hablemos de Salud, donde vamos a abordar otro tema igualmente interesante. Muchas gracias, doctor. Chau.